Bienvenidos un día Moon S a este vuestro Rinku Superíndice 3N favorito, el epicentro de todos los secretos y salseos de nuestras amadas producciones otomanas. Yo soy, y como siempre estoy con el Cafú Copyright listo y la lengua afilada, para sumergiros de lleno en un mundo de Pasiu Superíndice 3N desenfrenada, intrigas palaciegas y por supuesto, mucho pero mucho drama. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que ha hecho que los telecopyright fonos de los periodistas del Corazu Superíndice 3N echen humo, rumores, citas a escondidas, movimientos sospechosos y sobre todo, el escándalo mayúsculo que ha sacudido los cimientos de la Televisiu Superíndice 3N turca. ¿Listos para el chismorreo intensivo? Porque hoy, queridos amigos, no vamos a dejar títere con cabeza y vamos a desmenuzar una de esas historias que tanto nos encantan, esa que mezcla la ficción Superíndice 3N con la realidad de una forma tan descarada que nos deja a todos boquiabiertos, con la mandíbula en el suelo y el Corazu Superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Este budeo de hoy, mis apasionados seriu copyright filos, es exclusivamente para vosotros, los que amáis tanto como yo las series turcas, y por supuesto, a sus carismáticos protagonistas. Si eres de los que no se pierden ni un solo detalle de los entresijos de las grabaciones, las relaciones amorosas que nacen y mueren tras las maras, los rumores que corren como la pólvora en los sets de rodaje y todo lo que pasa tras las bambalinas, este es tu lugar seguro. Así que antes de que empecemos con toda la carnita, con ese jugoso plato fuerte que os tengo preparado, les recuerdo que si aún no se han suscrito a este canal, lo hagan pero ya mismo. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, esa que parece una alarma de chismes, y prepárense para un viaje emocionante, un safari por los escenarios turcos, donde los dramas se filman con Pasiu Superíndice 3N y los secretos se guardan, aunque sea por poco tiempo. Y ahora sin mun ese preámbulos, sin mun ese dilaciu Superíndice 3N, entremos de lleno, y sin red de seguridad, en la polu copyright mica del momento, en el drama de los dramas. El rumor que ha sacudido a la prensa del corazón turca, el que ha provocado un terremoto de comentarios en las redes, es, sin duda, la supuesta cita secreta entre los archiconocidos Kerem y Ande, nuestros adorados protagonistas de la exitosísima Senu con diéresis al Kabm, o llamas a mi puerta para muchos, justo después copyright ese de que una noticia bomba, una bomba a tu superíndice 3 mica de salseo, sacudiera los cimientos de la prensa del Corazu Superíndice 3N turca. Amigos, habéis oído bien. El drama de la pantalla, esa historia de amor que nos robó el Corazu Superíndice 3N, ha pasado a la vida real. O al menos eso es lo que parece indicar la infinidad de rumores que han inundado todos los medios de comunicación Superíndice 3N. Y es por eso que hoy, Moon ese ayu del cotilleo puro y duro, ese que tanto nos gusta, vamos a analizar otras producciones, otras series donde el escándalo, el rumor, las infidelidades, los amores secretos y las pasiones prohibidas son el pan de cada día. Porque si algo saben hacer los turcos, y no hay que negarlo, es drama del bueno, del que engancha, del que te deja sin aliento, y a nosotros, por supuesto, nos encanta. Asu que preparen las palomitas, a como Superíndice 3 dense en sus asientos virtuales y a compu, ñenme en este recorrido por los escenarios ese apasionantes de la Televisiu Superíndice 3N turca. Empecemos claro está con la serie que ha encendido la mecha de esta polu copyright mica, con la que ha puesto a arder las redes, Senu con diéresis al Kabm, o llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos rincones de nuestro planeta. Una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde el primer capítulo como un dulce veneno, una deliciosa adicción Superíndice 3N. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, una chica que le plantaba cara a la vida sin miedo a las consecuencias. Eda, interpretada por la talentosa Ande Eru Parrafoel, una florista que por un giro del destino digno de cualquier culebru Superíndice 3N latinoamericano, termina comprometido copyright dándose con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto millonario, un hombre de negocios implacable y arrogante, interpretado por el no menos carismático Kerem Bürsin. La química entre Ande y Kerem, desde el primer instante, era tan palpable que parecía que la pantalla iba a estallar en 1000 pedazos. El romance que vimos desarrollarse entre sus personajes, con todos sus altibajos, con sus momentos de Pasiu Superíndice 3N desenfrenada y sus tormentas, hizo que la serie fuera un con diéresis copyright sito indiscutible, un fenómeno mundial, una joya televisiva que ha marcado un antes y un después en la historia de las series turcas.
El geu copyright nero de la serie, sin duda alguna, es una comedia romántica, pero con toques de drama que la hacen aún muy interesante, muy adictiva. Y es que amigos seriu copyright filos, un poco de drama, un poco de intriga, una pizca de tensión superíndice 3N nunca viene mal para condimentar una historia de amor, para darle ese toque picante que nos hace querer muy ese. Pero muy ese ayu de la trama de la serie, de las idas y venidas de Eda y Serkan, fue la relación superíndice 3N entre los actores, esa tensión superíndice 3N que transmitían fuera de CU Mara, lo que acaparó superíndice 3 todas las portadas, lo que alimentó todos los rumores. Los murmullos sobre un romance sobre una pasión superíndice 3N desmedida, entre Ande y Kerem se hicieron cada vez más fuertes, alimentados, claro, por sus interacciones en redes sociales, por esos comentarios llenos de dobles sentidos, por las miradas que se dedicaban en entrevistas y por supuesto por esa complicidad que no podían ocultar ante las CU maras. Y aunque no lo confirmaron de inmediato, aunque jugaron al despiste, aunque nos hicieron creer que éramos unos simples soñadores, todos sabuamos en el fondo de nuestros corazones que algo agua. La química en pantalla era innegable y la noticia bomba, el notición que precedió superíndice 3 al rumor de la cita secreta de la que vamos a hablar hoy, fue que efectivamente, los actores mantenían una relación superíndice 3N amorosa. Una pasión superíndice 3N que había traspasado la pantalla y se había instalado en la vida real. La noticia causó superíndice 3 furor en todo el mundo, se convirtió superíndice 3 en tendencia en Twitter y provocó que los fanclubs se multiplicaran por 10. Y ahora, tiempo después copyright ese de su ruptura, cuando todos pensábamos que la historia de amor entre Kerem y Ande había llegado a su fin, el rumor de una cita a escondidas ha reavivado el fuego, ha encendido las llamas de la esperanza. ¿Será real? ¿O solo es un invento de la prensa del corazu superíndice 3N, una noticia falsa para vender revistas? Eso aún es tú por verse, pero la sombra del escándalo, la intriga, el secreto y la pasión superíndice 3N, una vez ese, los envuelve, los rodea como un aura misteriosa. Esta serie nos demuestra que a veces la realidad puede superar la ficción superíndice 3N, que la vida real puede ser tan apasionante y dramática como cualquier guión televisivo. Siguiendo con el tema de escándalos, de intrigas y de relaciones secretas, hablemos ahora de otra serie que también copyright N causó superíndice 3 mucho revuelo. Una producción superíndice 3N que nos mantuvo pegados a la pantalla con su drama asfixiante, Kuzgun. Esta serie es un drama puro y duro, un torbellino de emociones, una montaña más menos arrusa de sentimientos que te hace pasar del amor al odio en cuestión superíndice 3N de segundos. La historia gira en torno a Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul tras una larga ausencia, un hombre atormentado por el pasado, con un único acento más menos y objetivo en mente, vengarse de las personas que destruyeron a su familia, que le arrebataron todo lo que amaba. Burak Özçivit en el papel de Kuzgun nos regala una actuación superíndice 3N magnífica, llena de intensidad, de rabia contenida, de pasión superíndice 3N desbordante y emoción superíndice 3N a flor de piel. Su contraparte femenina, Dila, interpretada por la talentosísima Gökçe Bahadır, es un personaje fuerte, independiente, una mujer que también carga con sus propios demonios, que lucha por sobrevivir en un mundo despiadado. La serie explora temas tan profundos como la venganza, la injusticia social, la corrupción superíndice 3N y, por supuesto, el amor. Pero no cualquier amor, sino un amor prohibido, un amor que surge entre los personajes, marcado por un pasado oscuro y doloroso, por secretos inconfesables y por traiciones imperdonables. La química entre Burak y Gökçe, a pesar de ser un drama, era palpable en cada escena, en cada cruce de miradas, en cada roce accidental. Y aunque no hubo rumores de romance fuera de CU Mara, aunque no se les pilló en ninguna cita a escondidas, la tensión superíndice 3N que transmitían en pantalla era impresionante, capaz de cortar el aire con un cuchillo. Y eso es precisamente lo que nos interesa, esa capacidad de los actores turcos de crear relaciones tan complejas, tan creíbles, tan llenas de matices. En Kuzgun los secretos, las mentiras, las conspiraciones y las traiciones son el pan de cada dúa, la salsa de todos los platos. Cada capítulo nos deja con la intriga de saber qué copyright pasará a continuación superíndice 3N, con la incu superíndice 3 nita de CU, el serú, el siguiente giro inesperado. Y es que en el mundo de las series turcas, los secretos, los escándalos y las pasiones ocultas son un recurso muy utilizado para mantenernos pegados a la pantalla, para engancharnos a la historia y hacernos sufrir con cada drama.
Ahora, dejando a un lado la venganza, el amor prohibido y las intrigas palaciegas, vamos a cambiar un poco el tono, aunque sin alejarnos del drama, y hablar de una serie que, aunque no se centra en un escándalo amoroso, nos presenta situaciones llenas de secretos, de misterios, de giros argumentales inesperados y de una tensión superíndice 3N que te corta la respiración superíndice 3N, Kukur. Si hablamos de series turcas icónicas, de producciones que han marcado un antes y un después en la televisión superíndice 3N turca, no podemos dejar de mencionar a Kukur, sin duda alguna. Esta serie de acción superíndice 3N y drama nos sumerge de lleno en el turbulento mundo de un barrio de Estambul, un lugar peligroso controlado por una familia mafiosa, los Koval. La serie cuenta con un elenco coral con una impresionante constelación superíndice 3N de estrellas, liderado por el talentoso Aras Bulut y Grado Sinemli, quien interpreta a Yamak Koval, el hijo menor de la familia. Un joven que regresa a su hogar tras años de ausencia y se ve obligado a asumir las responsabilidades de su linaje. Su transformación superíndice 3N a lo largo de la serie es uno de los grandes atractivos de esta producción superíndice 3N, una evolución superíndice 3N que te deja sin palabras, que te hace reflexionar sobre los límites de la moralidad. La trama de Kukur es plagada de conflictos familiares, de luchas de poder entre bandas rivales, de secretos que se guardan bajo 7 llaves y que amenazan con destruir a los protagonistas, a sus seres queridos y al barrio que tanto aman. Lo que hace tan especial a Kukur es su capacidad para crear personajes complejos y moralmente ambiguos, gente que lucha por sobrevivir en un mundo hostil, gente que es capaz de lo mejor y de lo peor. No hay buenos ni malos absolutos, solo personas que se debaten entre la luz y la oscuridad, que intentan encontrar su camino en medio del caos. La serie nos muestra la cara muy oscura de Estambul, donde la violencia es una constante, donde los secretos pueden costar muy caros, donde la traición superíndice 3N se oculta bajo la máscara de la lealtad. Y aunque el romance no es el tema central de la serie, las relaciones amorosas que se desarrollan en Kukur, también copyright N marcadas por la tragedia, el dolor y el misterio. Los secretos, los rumores y las mentiras juegan un papel importante en la trama, alimentando la tensión superíndice 3N y manteniendo al espectador en vilo, con el corazón superíndice 3N en un puño. Y es que si hay algo que nos enseña más menos a Kukur, es que en el mundo de la televisión superíndice 3N turca, los secretos, tarde o temprano, siempre acaban saliendo a la luz, como un fantasma que regresa para atormentar a los culpables. Y hablando de secretos inconfesables, de fantasmas del pasado y de romances prohibidos, ahora hablemos de una serie que nos presenta un romance en medio de la tensión superíndice 3N y el misterio de un thriller de primera, Ezel. Esta serie, un clásico de la televisión superíndice 3N turca, es un drama de venganza que nos cuenta la historia de Ömer Ukar, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, una mujer a la que amaba con todas sus fuerzas. Tras ser dado por muerto, Ömer regresa bajo una nueva identidad, Ezel, con el único propósito superíndice 3 de vengarse de todos los que le hicieron daño más menos o, de cobrarles con la misma moneda todo el sufrimiento que le causaron. Kenan y Grados Mirzaloğlu en el papel de Ezel, nos ofrece una actuación superíndice 3N magistral, llena de matices, de emociones contradictorias y de una intensidad que traspasa la pantalla. La trama de Ezel es compleja e intrincada, llena de giros inesperados que te dejan sin aliento, que te mantienen enganchado desde el primer capítulo hasta el último. A pesar de que la venganza es el motor principal de la historia, el combustible que hace avanzar la trama, las relaciones amorosas también juegan un papel fundamental. El romance entre Ezel y su antigua prometida, y Grados Ensiai, es marcado por el engaño más menos o y la traición superíndice 3N, creando una tensión superíndice 3N palpable en cada escena. Una pasión superíndice 3N que a la vez es dolor, un amor que a la vez es odio. Y es que en Ezel las apariencias engaño más menos han, las máscaras ocultan verdaderas intenciones y los secretos N a la orden del dúa. La serie nos muestra un mundo oscuro y peligroso, donde nadie es lo que parece y donde los rumores pueden tener consecuencias fatales, donde el amor se confunde con la obsesión superíndice 3N y donde los secretos pueden ser letales que cualquier arma. Y si de romances secretos hablamos, si de amores prohibidos y escándalos medio ticos se trata, esta serie se lleva la palma. Ahora, volviendo al tema principal, al meollo de la cuestión superíndice 3N, al supuesto escándalo de Kerem y Ande, es evidente que la vida real y la ficción superíndice 3N, en ocasiones, se entrelazan, se confunden, se retroalimentan.
Y es que no podemos negar que a muchos de nosotros nos encantan este tipo de chismes, porque nos hacen sentir a UNMundes cerca de nuestros personajes favoritos, porque nos permiten soñar con que el amor de la pantalla puede traspasar la CU Mara y convertirse en realidad. Nos encanta ver CU Superíndice 3 las relaciones en pantalla se traducen a la vida real, aunque sea solo en rumores, en especulaciones, en supuestas citas secretas que incendian las redes sociales. Pero musayu de los chismes, de los cotilleos y de las intrigas, lo que realmente importa es la calidad de las producciones turcas, la pasión superíndice 3N que ponen en cada escena, la entrega de sus actores, la belleza de sus paisajes y la calidad de sus guiones. La capacidad de crear historias originales, con personajes complejos y emocionantes, con tramas que te mantienen pegado al CU superíndice 3N, es lo que ha hecho que estas series conquisten corazones en todo el mundo, que arrasen en las plataformas de streaming y que se conviertan en un fenómeno global. Y es que el secreto del ucondiéresis copyright cito de las series turcas radica en la pasión superíndice 3N, en la autenticidad y en la capacidad de hacer vibrar al espectador con cada historia. Así que amigos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de este recorrido por los escándalos, las citas secretas, los rumores, las pasiones prohibidas y el drama que envuelve a nuestras amadas series turcas. Hemos repasado producciones como Senu Condiéresis Alkapm, Kuzgun Kukur y Ezel, demostrando que el secreto, el rumor, el romance prohibido y el drama son elementos clave en el ucondiéresis copyright cito de estas series. Ingredientes que hacen que nos enganchemos a la televisión superíndice 3N turca como si no hubiera un mañana. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje, que hayan descubierto alguna serie nueva para añadir a su lista de pendientes y que hayan quedado, como yo, fascinados con la pasión superíndice 3N, el drama y la intensidad de las producciones turcas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarme un duamun S en este canal, por ser parte de esta comunidad de Seriu Copyright Filos apasionados. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes, para seguir trayendo copyright dándoles las últimas novedades del mundo de las series turcas, para seguir desgranando los secretos y escándalos de sus actores favoritos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Quiero que me cuenten si conocen otras series turcas que tengan escándalos, romances secretos y que los hayan dejado sin aliento. Me encanta leer sus opiniones, sus críticas y sus sugerencias. Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, que si han disfrutado de esta dosis de chisme y salseo, le den un like, lo compartan con sus amigos Seriu Copyright Filos, con esa persona a la que le encanta el drama turco y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo Budeo. Hasta la Superíndice 3 Sima, Seriu Copyright Filos.